Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de algo que ha encendido las redes sociales y ha causado gran impacto entre los seguidores de la pareja más comentada del momento. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan vuelven a estar en el centro de la atención, pero esta vez no por ellos directamente, sino por las palabras de la madre de Esla, quien ha sorprendido a todos con una declaración inesperada. Mi hija se ha desgastado con Halil. Todo comenzó durante un encuentro familiar en Izmir, donde la madre de la actriz, Ayşe Hanım, fue vista conversando con un grupo de amigas en un café local. Según varios testigos, hablaba con tono serio y algo preocupado. Una de las presentes no pudo evitar grabar parte de la conversación, que más tarde se filtró en redes sociales. En el video, se escucha claramente la frase, KZM Halil İbrahim Le İpran, lo que en español significa mi hija se ha desgastado con Halil. Esa sola frase fue suficiente para desatar una ola de reacciones. Los fans comenzaron a dividirse, algunos defendiendo a Halil, asegurando que siempre ha mostrado respeto y amor hacia Esla, mientras otros apoyaban a la madre, afirmando que la relación entre ambos habría pasado por momentos de mucha tensión emocional. En redes, el tema se convirtió en tendencia bajo el hashtag #EslaHalil y cientos de comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos. Nadie sabe lo que pasa puertas adentro, escribió una seguidora en Twitter. Pero si una madre dice algo así, debe haber sufrido viendo a su hija triste, agregó otra. Por su parte, los fans de Halil no tardaron en responder, destacando el carácter noble del actor y recordando las veces que él mismo ha hablado con cariño de Esla en entrevistas. En una de ellas, Halil había dicho, cuando admiro a alguien, lo hago con todo mi corazón. No hay medias tintas en mi vida. Las cámaras no tardaron en buscar a Esla para obtener su versión, y fue durante su salida del set de grabación cuando una periodista le preguntó directamente sobre las palabras de su madre. La actriz, con una expresión seria pero serena, se limitó a responder, mi madre siempre habla desde el corazón, pero hay cosas que solo nosotros entendemos. Luego, añadió una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Halil, el amor no siempre significa quedarse, a veces significa dejar ir. Halil, por su parte, se mostró sorprendido cuando fue abordado por los medios a la salida de un evento benéfico en Estambul. Aunque intentó mantener la calma, sus palabras dejaron entrever cierta tristeza. Respeto mucho a la señora Ayşe, pero hay sentimientos que solo quienes los viven pueden comprender. Yo solo deseo la paz y la felicidad para Esla, sea conmigo o sin mí. Esa frase conmovió profundamente a los fans, quienes destacaron su madurez y sinceridad. La tensión mediática aumentó aún más cuando varios programas de televisión comenzaron a debatir el tema, analizando cada palabra, cada gesto y cada silencio de los protagonistas. En uno de los programas más vistos, una periodista comentó, Esla no ha desmentido a su madre, y eso dice mucho. Tal vez no quiere exponer a Halil, pero tampoco puede negar que algo se rompió entre ellos. Mientras tanto, en redes sociales aparecieron videos antiguos de la pareja durante grabaciones y entrevistas, recordando los momentos en los que su complicidad parecía inquebrantable. Muchos usuarios escribieron, ¿cómo pasaron de mirarse con tanto amor a esta distancia emocional? Otros, más escépticos, aseguraban que lo ocurrido no era más que una consecuencia natural de dos personalidades intensas que no supieron equilibrar sus emociones.
Días después, Aysean volvió a ser vista por los medios al salir de un restaurante en Izmir. Al ser preguntada nuevamente por la relación de su hija, se mostró visiblemente incómoda y respondió con tono firme: «Solo quiero lo mejor para Esla». Una madre siente cuando algo no está bien, y a veces el amor puede doler más de lo que cura. Esa declaración encendió aún más el debate y generó miles de comentarios en las redes, donde algunos la acusaban de intervenir demasiado en la vida sentimental de su hija, mientras otros la elogiaban por su honestidad y preocupación. Por su parte, Esla decidió mantenerse en silencio durante varios días, evitando cualquier tipo de comentario público. Sin embargo, una publicación suya en Instagram cambió todo. En una historia, compartió una imagen de un amanecer junto a la frase: «Renacer también es una forma de amar». Sus seguidores interpretaron esa frase como una señal de cierre, una manera poética de decir adiós a una etapa que marcó su vida. Ali reaccionó poco después con un mensaje que no mencionaba nombres, pero que todos entendieron como una respuesta. En su cuenta de X, Twitter, escribió: «A veces el silencio dice lo que las palabras no pueden. No hay culpables, solo caminos que se separan». Ese mensaje fue compartido más de 20.000 veces en pocas horas, generando una mezcla de tristeza y admiración por su madurez emocional. Entretanto, los fans más románticos no pierden la esperanza de una reconciliación. «Ellos tienen una conexión que no se borra tan fácil», comentó una seguidora. «Puede que ahora estén distantes, pero su historia aún no ha terminado». Incluso algunos medios sugirieron que ambos podrían coincidir en un nuevo proyecto televisivo el próximo año, lo que aumentó aún más las especulaciones sobre un posible reencuentro profesional, o tal vez algo más. Al cierre de esta historia, ni Esla ni Ali han confirmado si mantienen contacto o si la relación está definitivamente rota. Pero lo cierto es que las palabras de la madre de Esla abrieron una herida que quizás no estaba completamente cerrada. Lo que antes parecía un amor sereno, ahora se ha convertido en una historia llena de matices, nostalgia y lecciones de vida. Como siempre, queridos seguidores, seguiremos atentos a cada detalle de esta historia que tanto ha conmovido a los fans. No olviden dejar en los comentarios su opinión. ¿Creen que Esla y Ali aún tienen una oportunidad? ¿O es este el final definitivo de una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse el próximo capítulo de esta apasionante historia. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Creen que las palabras de la madre de Esla reflejan una verdad dolorosa o solo una preocupación materna? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo del entretenimiento turco.